Muy buenos días, señoras y señores, usuarios del portal actualicese.com. Me alegra volver a estar aquí con ustedes en esta primera parte del programa, que es de 10 minutos y la dedicamos a hacer un comentario o de un artículo o de un tema. Hoy traemos un comentario respecto de algo que usted necesita y está viviendo permanentemente ahora con el advenimiento o con la convergencia ANIF, y es el establecimiento de políticas en las NIF o cuando usted utiliza Norma Internacional de Información Financiera. Se habrá preguntado indudablemente qué son esas políticas contables en el marco de las NIF, cómo está conformado un manual de políticas contables, qué inconveniente usted tendría en la implementación por una no adecuada definición de políticas. ¿Por qué? Porque es que allá hay que tener en cuenta no solamente los aspectos contables como tal, lo que va al débito, lo que va al crédito, cómo se registra, cómo se reconoce, cómo se mide, cómo se presenta, cómo se revela, sino también los aspectos financieros, como también los aspectos de tributarios y de negocio en marcha. Y existe la discusión también, que es primero, si la conversión y segundo las políticas o viceversa. Y resulta que lo primero que debe ser es las políticas se definen y después se hace la implementación. Muy bien. Para eso utilicemos algo puntual y central que le servirá a usted siempre toda la vida. ¿Por qué? Porque como ya vamos a seguir trabajando sobre, ya está la migración de PSGA a NIF, entonces siempre usted va a necesitar, igual que en PSGA le hablaban de un marco contable conceptual y le hablaban de unas normas básicas, de unas normas técnicas, de una característica de la información contable. Igual aquí en las NIF, usted tiene que conocer y manejar por mucho tiempo de aquí para adelante las cualidades o las características de la información financiera. Resulta que esa información tiene unas cualidades que son cualitativas, fundamentales, y unas cualitativas de mejora. Esas ya usted las conoce y se han repetido y casi que son muy similares a lo que se menciona en el 2649, o sea, bajo PSGA. Lo de relevancia, presentación fiel, comparabilidad, verificabilidad, oportunidad, comprensibilidad y demás. Pero resulta que ahora en la NIF le dice, todo eso tiene que observarse y dejarse claro para que la información sea clara, transparente, comprensible, medible, confiable y fidedigna, debe plasmarse en unas políticas contables. O sea, yo debo escribir qué es lo que voy a respetar o qué es lo que voy a hacer respecto de observar esas cualidades, tanto cualitativas fundamentales como cualitativas de mejora. Entonces, debo decir cómo voy a manejar en cada rubro la importancia, la relevancia, el cómo voy a hacer la comparabilidad, cómo voy a hacer que eso sea oportuno, comprensible y que voy a revelar plenamente. Tanto cuando voy a hacer el reconocimiento, como la medición, como la presentación, como la revelación. Por lo tanto, la política siempre tendrá que existir y si le voy a hacer cambios, pues debo decir cuáles van a ser los efectos que eso va a sufrir. Ahora bien, si eso me lo pide el marco conceptual, entonces usted se preguntará, Hildardo, ¿y qué son las políticas contables? Pues sencillamente es como un marco, un derrotero, un patrón, una carta de navegación. Son las directrices que se definen, ya sean principios, bases, acuerdos, reglas, métodos, procedimientos. Y sobre todo, que son adoptadas y atendidas por la compañía. Óigame, adoptadas porque ella las dicta, ella las redacta. Y atendidas porque si las redactó es para que las cumpla. Adicionalmente, ¿a dónde? En la preparación de estados financieros. Pero eso tiene un fin y es atender la necesidad de divulgar la información de interés público con destino a terceros. Sencillamente, ahí lo que usted está dando es confianza de la situación real. Me preguntará usted, ¿cómo está conformado un manual de políticas contables? Yo le diría básicamente tiene 3 secciones fundamentales. Una, los aspectos generales, que es donde se presenta la justificación más relevante de por qué usted está estableciendo ese manual de políticas contables.
el marco conceptual, que es el que establece los criterios. Marco conceptual, ¿cuál es? La ley 1314. Las políticas contables, que es cuando usted define en cada uno de los rubros de los estados financieros el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación. Y finalmente, un aspecto fundamental que tiene que tener siempre un manual de políticas contables, y es que se esté revisando permanentemente y se esté obligando a la gente a la que lo utilice. No dejar eso allá como un anaquel en una biblioteca, como en muchas empresas sucede con el famoso manual de procedimientos, que lo hicieron alguna vez, invirtieron una gran cantidad de plata y allá se quedó como adorno. En los aspectos generales, como le digo, básicamente lo que se tiene que definir es justificar por qué se establece el manual. Los objetivos, básicamente, que ese manual sea de fácil consulta, que sea comprensible, que oriente a las personas nuevas que llegan en cómo manejar la información, que sea una herramienta para trabajo, que lo use todo el mundo en la compañía. Y el alcance, pues sencillamente es que tiene que ser obligatorio y no opcional. Siempre debe trabajarse con base en él. Los responsables, pues ya hay que definir al interior de la organización, en el cuanto de esas políticas, quién responde primero, cuando se va a cambiar una política, cuando la política ya no es acorde con la realización de la actividad empresarial, cómo se va a divulgar, cómo se va a crear, cómo se va a normatizar y cómo se va a incluir allá en ese manual. ¿Quiénes son los usuarios principales de esas políticas? Pues sencillamente el personal de contabilidad y el personal de administración. El personal de contabilidad porque necesita saber cuál es la política de la compañía para reconocer, medir, presentar y revelar cada una de las áreas del balance. Y la administración porque ella es la responsable y necesita saber cuál es la política para reflejar los hechos económicos en la información financiera y para presentar estados financieros. Como también, ¿quién es un usuario fundamental? Pues la auditoría interna y la auditoría externa y la revisoría fiscal. Ahora bien, usted me dirá, deme ejemplos sobre los cuales yo debo plantear puntualmente y muy importante que no se me quede por fuera en las políticas. Fundamental, definir las vidas útiles de los activos, definir los métodos de depreciación, indicar cómo es la medición inicial y posterior de los activos, definir cómo va a ser el deterioro de los activos, cómo se va a medir ese deterioro de los activos, establecer cómo usted va a manejar lo del valor razonable, cómo va a establecer el valor razonable, qué le conforma el valor razonable, qué es lo que va a tomar a valor razonable, prescribir todos los criterios que usted tenga para cómo reconoce, cómo mide, cómo presenta y cómo revela. En lo que tiene que ver con el marco conceptual, recuerde que era lo que yo le decía, en lo que tiene que ver cuando ya los criterios. ¿Cuál es el marco legal? La ley 1314, que fue la que abrió la convergencia hacia las NIF. Y definitivamente ya vimos que los usuarios básicamente son la gerencia y la junta directiva. Ahora bien, recuerde que en esas políticas es importante siempre manejar las características cualitativas que tiene la información contable y las hipótesis fundamentales que tiene la información, que es la base de acumulación o devengo o el negocio en marcha. Ahora bien, recuerde que hay también respecto de esas políticas una definición, y ahí en la que tiene que ver con políticas contables, esas se dividen básicamente en tres. Primero, lo que tiene que ver con la política contable, que ya le dije era la que define los lineamientos entre cada una de las áreas del balance, cómo hace ese proceso nuevo que hay, que usted debe incluirse en su cabecita ya. ¿Cómo reconozco? ¿Cómo mido? ¿Cómo presento? ¿Cómo revelo? Recuerde que el reconocimiento es la forma como usted ingresa la información a la contabilidad. Sí o no es merecedora de ingresarla. ¿Cómo mide? Inicialmente y posteriormente cuando emite estados financieros. ¿Cómo presenta? ¿En qué cuentas? ¿En qué áreas? ¿Y cómo revela? ¿Qué es lo que va a decir de la información? En lo que tiene que ver con las políticas de presentación de los estados financieros, entonces es cuando la compañía debe definir allá en las políticas, entonces, ¿qué comprende para la compañía un juego completo de estados financieros? ¿Cuántos son los que va a emitir? ¿En qué condiciones? ¿Sí? ¿Cuándo va a emitir el uno? ¿Cuándo va a emitir el otro? ¿Cuánto se compromete de acuerdo con las políticas a emitir esos estados financieros? Obviamente en concordancia con lo que digan las NIF plenas y las NIF para pymes, así como también lo que diga el 2706 para la contabilidad de los microempresarios. Y finalmente, las políticas de preparación de los estados financieros. Es que la compañía debe establecer bajo perentorio obligatoriedad el que se cumplan esas políticas contables. ¿Por qué? Para saber
cuáles son las políticas que la compañía tiene respecto de los elementos y de la medición de los estados financieros. ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? ¿Cómo voy a medir los activos? ¿Cómo voy a medir los pasivos? ¿Cómo voy a medir el patrimonio? ¿Cómo voy a medir los ingresos, los gastos? ¿Cómo voy a reconocerlos? ¿Cómo voy a presentarlos? ¿Y cómo voy a revelarlos? Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con, entonces, las políticas respecto de lo que tiene que ver con las NIF. Nos vemos en el siguiente segmento del programa. Muchas gracias por escucharme y hasta una nueva oportunidad. ¿Dudas sobre contabilidad, impuestos, derecho laboral y comercial? Ingresa en actualicese.com/responde, diligencia el formulario y envíanos tu duda. Tu pregunta será evaluada y contestada en un plazo máximo de 48 horas hábiles. A tu correo llegará la respuesta a tu inquietud y listo. Los suscriptores Oro, Editorial y Certificado tendrán un total de 5 preguntas al año. Oro en línea y Oro Experto, 50 preguntas disponibles al año. Actualicese.com/responde, tu mejor aliado para las dudas del día a día. Muy buenos días, nuevamente aquí con ustedes, señoras y señores, usuarios del portal actualicese.com. Estamos aquí para la segunda parte del programa que tiene que ver con el tema del día. Estos 20 minutos los vamos a dedicar a un tema que usted necesita todos los días de su vida en su trabajo, y es cómo se determina el impuesto a cargo en el régimen común del impuesto sobre las ventas. ¿Cómo se determina el impuesto a cargo en el régimen común del impuesto sobre las ventas? Recuerde que a diferencia de el sistema para determinar el IVA, en lo que tiene que ver con renta, usted hace una depuración. En lo que tiene que ver con IVA, usted lo que enfrenta es un impuesto contra un impuesto. ¿En renta qué hace para encontrar el impuesto a cargo? Hacer una depuración, que se la plantea el artículo 26 del Estatuto Tributario. Le dice, tome los ingresos, súmele los extraordinarios, réstele los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Eso le da los ingresos netos, menos los costos. Y le dice, eso le da la renta bruta, menos las deducciones, le da la renta líquida, menos la renta exenta, le da la renta líquida gravable, menos, y esa renta líquida gravable va y le aplica la tarifa y encuentra el impuesto a cargo. Ahora bien, o el impuesto básico de renta, ese impuesto lo disminuye de descuentos tributarios y encuentra el impuesto a cargo, le descuenta las retenciones y encuentra el IVA, el impuesto de renta por pagar. En cambio en IVA es diferente. Aquí enfrenta es un impuesto contra un impuesto. ¿Por qué? Porque enfrenta el IVA generado, que es el que usted cobra, contra el IVA a cargo suyo, o el IVA que usted paga cuando compra, o sea, el IVA descontable. Entonces, es un enfrentamiento entre el IVA generado menos el IVA descontable, y eso le da el impuesto por pagar. Ahora bien, resulta que hay una situación muy importante y muy puntual en el impuesto sobre las ventas que varía totalmente cuando se presenta o el IVA generado o el IVA descontable, depende en el lugar donde usted esté, o calculando el IVA generado o calculando el IVA descontable. ¿Me explico? ¿Por qué se da esta situación? En el caso de las devoluciones en compras o de las devoluciones en ventas. Y vamos a mirar. ¿Qué conforma el IVA generado? Que es la primera sección que hay que depurar. El IVA generado es todo el IVA que usted cobra por la operación que usted hace, que es gravada con IVA. O sea, todo el IVA que usted factura, todo el IVA que usted cobra. A ese IVA que usted cobra, usted le debe sumar el IVA que ha sido producto de devoluciones en compras. ¿Por qué? Porque cuando compró, lo tomó como descontable. Y si hace una devolución de esa compra, entonces ese IVA de esa devolución en compra se le vuelve generado. Así como también, cuando usted vendió o facturó y definitivamente la venta no se llevó a cabo porque se anuló, se rescindió, se resolvió, entonces en ese momento usted cobró un IVA y facturó un IVA. Ahora
las cosas se deshacen como se hacen. Para devolver o anular esa venta o rescindir esa venta, entonces ese IVA que inicialmente era, que ese IVA en esa compra, que inicialmente, perdóneme si lo dije como venta, es una compra que usted hace y ya no la va a tomar porque anularon la compra, anularon o rescindieron la compra, igual que lo hacíamos ahora con la devolución en la compra. Entonces, si yo voy a anular esa compra como cuando compré, tomé el IVA descontable, entonces ahora la tomo como generado. Y entonces esa sumatoria del IVA que pago, del IVA que cobro cuando facturo, del IVA producto de las devoluciones en compras y del IVA producto de las anulaciones en compras, eso se me vuelve y en total me suma el IVA generado. Ahora bien, ¿qué pasa con el IVA descontable? Allá sucede algo similar. Y es, ¿qué conforma el IVA descontable? Todo aquel IVA que yo pago cuando compro y siempre y cuando esté autorizado y vigente por la ley, de acuerdo con el artículo 485, que es el que me define. Siempre cuando usted se pregunte cuáles son los IVA descontables, diga, el 485 me resuelve eso. Ahora bien, todo ese IVA que yo pago, entonces, y que sea autorizado por la ley, ese es descontable. ¿Qué también es descontable? El IVA por devoluciones en ventas. Me explico. Cuando usted vende, genera un IVA, pero si hay una devolución de esa venta que usted hizo, usted tiene que revertir la operación. Entonces, ese IVA que inicialmente fue generado, ahora se le vuelve descontable. Igual, cuando usted vende y la venta se anula, se resuelve o se rescinde, ese IVA que usted tomó en la factura como generado, ahora lo tiene que tomar como descontable, producto de una venta anulada, rescindida o resuelta. En total, esos tres le van a sumar el IVA descontable. Entonces, si tomamos el total del IVA generado menos el total del IVA descontable, nos va a dar el total del IVA a cargo. Ahora bien, como quiera que hemos hablado de IVAs descontables, es muy importante que usted tenga presente lo siguiente, y es el principio general de los IVAs descontables. Y está en el artículo 488 del Estatuto Tributario, y le sirve mucho para atender visitas de la Administración de Impuestos, porque ese artículo 488 puntualmente le dice solo son descontables los impuestos originados en operaciones que constituyan costo o gasto. Oigan bien, solo son descontables los impuestos originados en operaciones que constituyan costo o gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que usted compre un bien o un servicio y ese bien o ese servicio, no importa que sea aquí o importado, usted lo pueda, de acuerdo con las reglamentaciones y con las disposiciones del impuesto de renta, tratar como costo o como gasto en la contabilidad, o sea, llevar a la 14 o llevar a la 6 o llevar a la cuenta 5, si usted lo puede dar ese tratamiento, entonces le dice, el IVA, ¿de acuerdo con qué? Con la legislación tributaria, que se lo valga como costo, como gasto, le dice, el IVA que usted pagó sobre ese bien o sobre ese servicio se le vuelve descontable. En otras palabras, podríamos deducir que todo lo que esté grabado con IVA, que sea desde el punto de vista costo-gasto deducible en renta, el IVA que se pague va a ser deducible, descontable en IVA. Siempre y cuando, dice al final el artículo 488, se destine, óigame bien, ese bien o ese servicio que usted compró, se destine a operaciones grabadas con IVA. Óigame bien, se destine a operaciones grabadas con IVA. Por lo tanto, debe ser la destinación una operación grabada. Porque si no se destina a una operación grabada, el impuesto, el descontable sigue vigente, pero ya no será 100%, sino proporcional, que es lo que le da origen a lo que llaman IVA prorrateable. Ahora bien, yo sé que se está haciendo la pregunta, Gildardo, ¿cuáles son los IVAs descontables? O sea, ¿cuáles son los impuestos sobre las ventas descontables? Le digo, el artículo 485 y 485-1 le definen eso. Primero, IVA descontable, el IVA facturado cuando yo compro bienes y servicios. Segundo, el IVA que yo pago en las importaciones de bienes corporales muebles, o sea, el que le aparece en el manifiesto de importación, en la liquidación de importación. Y tercero, el IVA retenido en las operaciones grabadas cuando usted realiza operaciones con personas del régimen simplificado, de acuerdo con el artículo 485-1. Entonces, el IVA que usted paga, oiga bien, ¿cuándo?
compra, el IVA que usted paga cuando importa, o el IVA, bienes corporales inmuebles obviamente, o el IVA que usted retiene cuando hace operaciones con personas del régimen simplificado. Ahora bien, recuerde que el artículo 485 del Estatuto sufrió una profunda transformación con la ley 1607 y es lo que incluyó en el siguiente parágrafo. Dice, los saldos a favor en IVA, producto de excesos de IVA descontables por diferencia de tarifa, óigame bien, porque hay tarifas del 16 y del 5, le dice, los saldos a favor en IVA, producto de excesos de IVA descontables por diferencia de tarifa, que no hayan sido imputados, o sea, llevados al siguiente periodo, se podrán solicitar en compensación o en devolución cuando se presente la declaración de renta del año gravable. ¿Cuándo habrá un exceso de IVA descontable por diferencia de tarifa? Pues cuando usted vende al 5%, bienes y servicios al 5%, pero compra al 16%, ahí tiene un exceso. Entonces le dice, si usted no lo ha imputado, entonces lo puede llevar como devolución o compensación. Ahora bien, resulta que en lo que tiene que ver con los IVA descontables, hay unos que son descontables y que son susceptibles a una devolución bimestral. Y en esto también hizo una modificación profunda el Estatuto Tributario en el artículo 489, porque mire lo que estableció. Dijo, sin perjuicio de la devolución del IVA retenido, oiga bien, sin perjuicio de la devolución del IVA retenido a los responsables de las operaciones del 481. Entonces usted trasládese mentalmente al artículo 481. ¿Qué dispone? Allá están. Bienes que conservan la calidad de exentos. Están las exportaciones, las ventas a zonas francas, las ventas a sociedades de comercialización internacional. Entonces, y más otras, ¿no? Entonces le dice, sin perjuicio de eso, esos responsables del artículo 481 únicamente tendrán lugar a descuento y devolución bimestral cuando quien efectúe la operación sea un responsable del artículo 481. Ahora bien, recuerde que ya están los bienes corporales que se exportan, los bienes corporales, muebles y servicios e intermedios vendidos en el país a sociedades de comercialización internacional, las materias primas, partes o insumos vendidos a usuarios industriales de zonas francas, los servicios prestados en Colombia y utilizados en el exterior, los servicios turísticos a residentes en el exterior utilizados en Colombia, los libros y revistas de carácter científico y cultural. Muy bien. Pero resulta que la ley 1607 estableció un procedimiento para determinar el valor susceptible de devolución que tendrían estas personas. Entonces, le dice, cuando este responsable tenga un saldo a favor en el bimestre y en dicho periodo haya realizado tanto ingresos grabados como ingresos de los que trata el 481, el procedimiento para determinar el valor susceptible de devolución se calculará así. ¿Qué quiere decir eso? Es que a los señores que son responsables de bienes, de venta de bienes que están en el 481, que lo acabamos de ver, exportaciones, ventas a zonas francas, ventas a sociedades de comercialización internacional y otras, ¿qué va a pasar? Le dice, les voy a devolver bimestralmente sí y solo si me cumplen esta siguiente condición. Primero, ¿por qué? Porque cuando ellos tienen ingresos, oigan bien, tanto ingresos grabados como ingresos de que trata el 481, puede ser que no solamente tengan, el que tiene del 481 se tiene derecho directo a que le descuenten bimestral, a que le devuelvan bimestral, pero para que le devuelvan bimestral le va a decir la ley, le dice la ley, sí, solo sí, usted tiene solamente operaciones del 481, porque si tiene operaciones del 481 más otros ingresos grabados, le voy a proporcionalizar la devolución, o sea, les quitó posibilidad de caja. ¿Por qué? Porque le dice, haga un cálculo, calcúleme la proporción de ingresos brutos por operaciones del 481 respecto al total del ingreso. O sea, hay que calcular el porcentaje. Ese porcentaje que calculo de el total de ingresos del 481 respecto del gran total, entonces me dice, ese valor, aféctemelo a los IVA descontables. Le dice, si el valor resultante es superior al saldo a favor, el valor susceptible de devolución es el total de saldo a favor. Y si el valor resultante es inferior, el saldo a favor será el susceptible de devolución a ese valor inferior. Veamos un ejemplo para que comprendamos mejor eso. Entonces, el ejemplo, vamos a plantearlo de la siguiente manera para que comprendamos mejor eso. Y aquí tengo un ejemplo de ese IVA descontable del artículo 489. Resulta que, por ejemplo, tenemos
lo que dispuso la ley en el artículo 489, IVAs descontables susceptibles de devolución bimestral. Entonces, tomemos un ejemplo. Una empresa que tiene ventas a zonas francas por 98 millones, ventas a sociedades de comercialización internacional por 87 millones y ventas a otras tarifas. Entonces, mire que ya tiene ventas del 481, que son las ventas de zonas francas y las ventas de sociedad de comercialización internacional. Pero afuera de eso tiene otras ventas a otras tarifas. ¿Qué quiere decir? Para el que solamente le vende o el que es responsable de esas operaciones del 481, tiene derecho a la devolución bimestral directa. Pero a este que tiene no solamente esas ventas de exportación, sino que tiene ventas a comercialización internacional y adicionalmente tiene otras ventas en el país a otras tarifas o a la tarifa general y otras ventas grabadas, entonces le dice, a usted le voy a limitar el IVA descontable. Y mire lo siguiente, en la devolución, mire lo que le hace. Primero le dice que haga un cálculo de la proporción que significan esas ventas del 481 respecto del gran total. Y mírelo aquí. ¿Qué es 98, que es una venta a una zona franca, de 262? El 37%. ¿Qué es 87 del 262? El 33%, que es una venta a sociedad de comercialización internacional. ¿Y qué es las ventas a otras tarifas, que son 76 millones, respecto de 262, que es el total de las ventas? El 29%. Entonces le dice la ley, usted no tiene derecho sino a tomarme como descontable el 70.89% de sus IVAs descontables. Óigame bien, el 70.89%. Me preguntará usted, Gildardo, ¿y qué hago con el resto? Lo tiene que ir aplazando para irlo descontando en la medida que puede. Así las cosas, entonces, tomemos un caso, en este caso de este señor. Tiene un IVA generado de 16.789.000 pesos. Y tiene un IVA descontable de 78.989.000 pesos. Por ende, él tiene un saldo a favor en el periodo de 62 millones. ¿Qué quiere decir? Que él iría a decir, todo ese valor me lo van a devolver, los 62 millones. No, resulta que le van a limitar la forma el saldo a favor. Ya no le van a devolver los 62 millones, sino que le dice, ese valor susceptible de devolución se le va a disminuir, porque a los 78.989 de total de IVA descontable solamente le voy a devolver el 70.89. ¿Qué quiere decir? Que el IVA generado sigue siendo igual, 16 millones, pero ahora el IVA descontable se le vuelve 55 millones. ¿Qué quiere decir? Que ya no le van a devolver sino 41 millones de pesos. ¿Por qué? Porque sigue siendo su IVA general 16, 789.010, pero su IVA descontable ya no va a ser 78.989.120, sino 55.996.981, que es el 70.89 de los 78 que inicialmente tenía como descontable. Por lo tanto, si usted hace la resta, 16 menos 55, le da 41 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Porque de 5 a 6, 1, y de 6 a 15, 9, perdón, y de 20 a 35, él va a tener derecho ¿a cuánto? A 39 millones, 39 a 40 millones de pesos de derecho, no 62 como inicialmente tenía presupuestado. Entonces, mire, lo que le está diciendo la ley ahí es que, primero, tengamos claro, ¿cuáles son los IVA descontables? Primero, ya sabemos cómo se maneja el impuesto a cargo en el IVA, el impuesto a las ventas. Entonces, se toma el IVA generado menos el IVA descontable. Enfrenta un impuesto contra un impuesto y eso encuentra un IVA por pagar. Ya sabe que las devoluciones juegan papel importante tanto en la determinación del IVA generado como en el IVA descontable. Porque si tiene devoluciones en compras, ese IVA se le vuelve generado. Si tiene devoluciones en ventas, ese IVA se le vuelve descontable. Ahora bien, lo mismo con las anulaciones, rescisiones o resoluciones. Ahora bien, viene la pregunta, ¿cuáles son los IVA descontables? Pero primero tenga claro, hay un parámetro o un principio fundamental para los IVA descontables, y es el del 488. Siempre que usted pueda adquirir o adquiera un bien o un servicio, y eso lo pueda manejar en renta como costo o como gasto, o sea deducible en renta, en otras palabras, sea aceptado en renta como deducible, entonces ese IVA que usted pagó se vuelve descontable, 100%. Pero, le dice el artículo 488, siempre y cuando esa compra o esa adquisición de bienes y servicios
usted me la destine a operaciones grabadas. Porque si no me la destina a operaciones grabadas, el IVA no lo puede descontar 100%, sino proporcionalmente. O sea, es lo que llama el IVA prorrateado. Ahora bien, la pregunta, ¿cuáles son los IVA descontables? Le digo, 485 y 485 raya 1. Uno, el IVA que está incluido en la factura y está discriminado. Segundo, el IVA que está incluido en la liquidación de importaciones. Y tercero, el IVA que usted retiene cuando le compra régimen simplificado. Recuerde que el 485 sufrió una transformación. Y es que a usted le pueden resultar IVAs a favor producto de tarifas o diferencia de tarifas. ¿Por qué? Porque si usted vende al 5 y compra al 16, tiene una diferencia de tarifas. Y eso es, le dijo el gobierno, le prometo que se lo voy a devolver o se lo voy a compensar. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles son los IVAs que yo me puedo descontar? Esa es la respuesta, 485 y 485 raya 1. Ahora bien, con los señores que venden no solamente bienes y servicios que están en el 481, sino que adicionalmente venden bienes grabados a otras tarifas o que están, tienen bienes de otras ventas diferentes a ventas a zonas francas, a exportaciones o a ventas de sociedades de comercialización internacional. Entonces le dice, a ustedes no les voy a devolver bimestralmente todo el IVA, sino una parte. A los que son del 481, esos tienen derecho, y solamente hacen operaciones del 481, esos tienen derecho directo a que les devuelvan o les compensen el IVA. A estos no, porque ya revuelven otra tarifa u otra operación ahí y son las ventas a otras tarifas. Entonces le dice, a usted le voy a devolver proporcionalmente. ¿Cómo es esa proporción? Me dice, establezca la proporción que tienen las ventas del 481, que son las de zona franca, las de sociedad de comercialización internacional o las de exportación, y le dice, del gran total, ¿cuántos son? En este caso concreto son el 70.89, 71%. Entonces le dice, vaya y calcule de su IVA descontable, que ya no lo puede tomar 100%. Antes, ¿qué hacía este señor? Tenía un IVA generado de 16.789. Tomaba un descontable de 78.989 porque eso era lo que le decía su cuenta 2408 débito. Él veía que tenía un saldo a favor de 62 millones. Se emocionaba porque se lo iban a devolver o a compensar. Le dice la ley, no señor, no se lo voy a devolver todo, ni se lo voy a compensar todo. Le voy a establecer una limitante en los IVAs descontables. Si tiene IVAs descontables por 78 millones, entonces solamente de esos 78, que son su 100%, no le voy a devolver el 100, sino el 71%. Entonces, ese 71 es 55. Por lo tanto, si usted va a tomar, ahora su nueva situación es tomar 16.789 menos 55.996 y ese valor es el que le van a devolver. 16 menos 55, 39. Por lo tanto, son esos 39 millones los que a usted le van a tomar como susceptibles de devolución o de compensación. Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el tema del día respecto de el IVA descontable o el cálculo del impuesto a cargo en el régimen común del impuesto a las ventas. Muchas gracias por escucharme y hasta una nueva oportunidad.